Buenas tardes. Pues volvemos o seguimos con nuestra serie de estudios en las armas de Dios. Y ahora estamos en la penúltima, según la manera que lo contamos, y que es el yelmo de la salvación. Así que, como siempre, vuelvo a leer el texto a partir del Efesios capítulo 6, versículo 10, hasta llegar al punto donde estamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La semana que viene, si Dios quiere, miraremos lo de la espada del Espíritu. Pero hoy estamos en eso del yelmo de la salvación. De paso, quisiera comentar que todos esos sermones en vídeo los he guardado en mi computadora. Si alguno quería uno de los sermones, se les podría enviar por email. No iría directamente, iría como un Google Doc que normalmente se podría abrir sin problema. Pero lo digo por si acaso alguien quería uno de los sermones pasados, que haya faltado uno. Pues sí, estamos en eso del yelmo de la salvación. Dice, y tomar el yelmo de la salvación. Cuando se trata del yelmo de la salvación, podemos pensar en varias cosas. Hay, por ejemplo, la protección eterna que la salvación nos da. Hay la protección inmediata en la seguridad de la salvación. Y hay la protección continua que viene de una buena comprensión de la doctrina de la salvación. Ya sabemos que el yelmo es para proteger la cabeza, lo que es muy importante. Si una persona se hace destruir la cabeza, ya no hay nada más que pueda hacer. Y la cabeza es donde pensamos, donde está el cerebro, la mente, la manera de pensar. Entonces creo que eso afecta, influye en la manera de pensar. Aquí miramos el yelmo de la salvación como siendo un arma, una parte de la armadura. Y vamos a ver lo que significa. La primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 8, leemos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí también habla del yelmo de la esperanza de la salvación. Y creo que en Efesios, cuando habla del yelmo de la salvación, eso es lo que
quiere decir. Así se nos describe la esperanza de salvación como siendo un arma. Es importante que entendamos bien qué es esa esperanza, por qué se llama esperanza de salvación y por qué está descrita como siendo un yelmo, obviamente. Ahora bien, ¿qué es nuestra esperanza? Pues nuestra esperanza ha sido descrito por algunos escritores como siendo una gracia sobrenatural de Dios por la cual el creyente, por medio de Cristo, espera las buenas cosas prometidas que todavía no ha recibido o no ha recibido plenamente. En términos de todos los días, la esperanza es lo que se espera, algo que quizá no tenemos todavía, no tenemos plenamente, pero que es algo bueno y lo anticipamos. Algo que viene. En este caso se trata de la salvación. Ahora bien, la hemos recibido. Sin embargo, no estamos glorificados todavía. Hay un dicho que dice que ya fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Y en cada caso la salvación es un otro aspecto de la salvación, ¿no es cierto? Fuimos salvos en el sentido de que fuimos perdonados, entramos en la familia de Dios, fuimos aceptados por Dios en el bien amado. Estamos siendo salvos en que Dios sigue trabajándonos, transformándonos y seremos salvos en esperanza en el sentido de que algún día el Señor nos llevará con Él. Estaremos con Él eternamente. La fuente de la esperanza obviamente es Dios. En Romanos capítulo 15 y versículo 13 se le llama el Dios de la esperanza. Me gusta ese título para Dios. Tiene muchos títulos, me gusta mucho eso de el Dios de la esperanza. ¿Por qué? Pues es un título tan positivo. Y nos deja, yo creo que es la mejor arma contra la depresión, ¿no es cierto? La esperanza. Porque cuando está absolutamente deprimido es porque le está faltando esperanza muy a menudo. Y cuando una persona se suicida es porque no ve ninguna esperanza. Porque si viera la más mínima posibilidad de salir de su problema, aún la más mínima posibilidad de que hubiera alguna felicidad por delante, no se suicidaría. Es trágico, ¿no es cierto? Pero por eso me gusta mucho el título, el Dios de la esperanza. El sujeto de la esperanza es el creyente. Es decir, los que tenemos esperanza, ¿no? La persona que está en Jesucristo. Según Efesios capítulo 2 y versículo 12, los que son sin Cristo son también sin esperanza. Puede ser que tengan alguna esperanza falsa, pero al fondo son sin esperanza. Es la fe que firma el contrato de la promesa y es la esperanza que aguarda el cumplimiento de la promesa. En otras palabras, la esperanza espera. El objeto de la esperanza es siempre algo bueno. Yo no estoy esperando estar enfermo. No estoy esperando algún desastre. Bueno, en español, como en el griego, la palabra esperar tiene dos sentidos. Uno es, estoy ahí en espera, por ejemplo, hay un hombre que está esperando la ejecución
en Estados Unidos, donde todavía ejecutan los asesinos y otros. Está esperando la ejecución y obviamente no está esperando algo bueno. Pero cuando pensamos en esperanza como tal, no solo el hecho de esperar o aguardar, pero ese otro sentido de esperanza es porque hay algo bueno que se nos espera, ¿no es cierto? Y la esperanza entonces aguarda el cumplimiento de la promesa de Dios. Y el objeto de la esperanza es siempre algo bueno. Es una cosa prometida, si no sería una vana esperanza. Si, por ejemplo, yo puedo esperar que tengamos buen tiempo mañana y puedo mirar las previsiones y ver que es muy posible, pero no es nada seguro y podría quedarme decepcionado. Puedo esperar que con la salida de las vacunas y todo, que dentro de unos meses ya podemos volver a una vida al menos casi normal, final de la pandemia. Pero no tengo la seguridad de esto, porque no es una promesa de Dios. Es algo que esperamos que salga bien, nada más. Cuando alguien está enfermo, esperamos que se ponga bien. No tenemos una promesa. Entonces, la esperanza de que está hablando ahí es basado en una promesa. Y no es el sentido de espero habrá nieve para Navidad o espero que seguiré con buena salud. Cuando algo ha sido prometido, es muy distinto. El salmista en el Salmo 119, versículo 81, pudo decir, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Queriendo decir, Dios ha hablado y estoy esperando en tu palabra. Eso es una esperanza que es positiva por algo bueno y seguro porque Dios ha hablado. Dios ha dado ciertas promesas. Y en este caso él sufría por la larga espera, lo encontraba duro esa larga espera, pero al mismo tiempo seguía con confianza porque tenía la palabra del Señor, que es una promesa segura siempre. La esperanza significa algo que no tenemos plenamente todavía, pero que sabemos que lo tendremos. En Romanos capítulo 8 y versículo 24 leemos, porque en esperanza fuimos salvos. Interesante, fuimos salvos, es el pasado, pero dice en esperanza, eso implica algo futuro. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué espera? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe, como la esperanza, es algo que no hemos visto todavía. Yo no he visto el cielo. Yo no he visto el retorno del Señor Jesús. No he visto los nuevos cielos y nueva tierra. Todavía no he visto eso. Es mi esperanza. No he visto mi cuerpo resucitado. Mi alma o espíritu vuelto a la vida, sí. Aunque eso también tiene que seguir creciendo. Pero no he visto mi cuerpo resucitado. La esperanza, pues, significa algo que no tenemos plenamente todavía, pero que sabemos que vamos a tener.
la esperanza implica algo futuro. Lo que encontramos difícil a veces, porque nosotros somos impacientes. Y cuando queremos algo, pues lo queremos ya, ¿no es cierto? Todos tenemos un poco del niño malcriado en nosotros. Lo quiero ya. Así que somos un poco impacientes. Pero por eso encontramos difícil aguardar la esperanza. Sin embargo, es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, ¿qué es nuestra esperanza? Es la salvación que ya tenemos y todavía no, que se va a cumplir plenamente en un futuro. Ahora bien, ¿por qué se habla de esperanza de salvación? Como dije, es que en la salvación todo está incluido. Es la suma de todo lo que podemos esperar. Por eso dice el escritor de Hebreos, una salvación tan grande, en Hebreos 2, versículo 3, cuando dice cómo podemos descuidar, no hay que descuidar, una salvación tan grande. Es enorme. Es la diferencia entre nuestra esperanza y la esperanza del mundo. Algunos esperan cosas inútiles. Otros esperan cosas malas. Otros esperan la salvación, pero no tienen derecho a ello. Como en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice, hay algunos que vendrán diciendo, Señor, Señor. Pero diré, no les conozco. Eso dijo Jesús. Y hay algunos que tenían una falsa esperanza. Todos esperan lo que no están seguros de conseguir. La salvación que esperamos es seguro y también es grande. ¿Qué significa la salvación? Obviamente hay el perdón de pecados. Hay el hecho de que somos adoptados en la gran familia de Dios. El hecho de que Dios nos aprueba como aprobó a su Hijo. Hay el hecho de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, con su guía, su poder para luchar contra el pecado. La salvación también significa que somos parte de la familia de Dios, adoptados, como dije antes. Y también significa que formamos parte del organismo más glorioso que hay en la tierra, la Iglesia. La Iglesia, que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. La salvación que esperamos, no solo que es seguro, es muy grande. Y luego cuando pensamos al futuro eterno, no hay palabras para describir y no podemos describirlo. Pero es un futuro con Dios, un futuro que Dios ha preparado para nosotros. Algo maravilloso. Qué esperanza, ¿no es cierto? Qué salvación tan grande tenemos. Ahora bien, ¿por qué se considera esa esperanza de salvación como siendo un yelmo? En otra traducción dice un casco, yelmo. Yelmo es para proteger la cabeza. Ahora bien, hablamos de la esperanza de la salvación. Y en cuanto a la salvación misma, los lectores originales ya tenían la salvación, pero necesitaban armarse de la esperanza de la salvación. Porque es muy fácil que nos desanimamos. Es muy fácil que hasta nos pongamos un poco deprimidos a veces. Es muy fácil que olvidemos de esperar. Pero tenemos el yelmo de la esperanza de salvación. Y
Por eso tenemos que vestirnos de esa esperanza para proteger nuestra cabeza, proteger nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra manera de pensar, toda nuestra mentalidad, nuestras actitudes y todo. Esta esperanza protege el alma o la parte espiritual del hombre. Es muy difícil convencer a un soldado que traicione a su jefe si tiene esperanza de recibir galardones de su parte, ¿no es cierto? Pero si no tiene esperanza, quizá caerá en la trampa de traicionar. Así que la esperanza es un yelmo más fuerte que ese yelmo físico. Judas Iscariote, bueno, la Biblia no nos dice todo lo que le pasó por la cabeza, pero a veces me pregunto si había perdido esperanza. Ya no le quedaba esperanza, entonces traicionó a su Señor. Después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho y perdió toda esperanza y se suicidó. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia más terrible! Porque no tenía esperanza de galardón, no sentía ninguna esperanza de futuro, de algo mejor. Entonces esa esperanza protege el alma, protege la parte espiritual. Esta esperanza impide que nos desanimemos. Es también una buena arma contra el miedo. Por ejemplo, si me van a matar, si olvido mi esperanza, tendré miedo de ser matado. Ahora bien, no quiero que me maten y que no quiero sufrir, no más que cualquier persona. No soy masoquista, pero podría suceder. Podría suceder que tuviéramos que sufrir, que nos hagan sufrir o que sufrimos de alguna enfermedad terrible. ¿Quién sabe? O algún accidente. Podría suceder. Si tenemos la esperanza a través de esto, eso ayudará a quitar el miedo, al menos. Sí, no es que no será duro. En Isaías capítulo 49 y versículo 23, dice, no se avergonzarán, Dios dice, no se avergonzarán los que esperan en mí. Y en el Salmo 27, versículo 3 y también versículo 6, leímos, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso se canta, no sé si saben la canción de esto. Luego levantarán, en el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Ya está hablando del futuro. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Tiene esperanza. Entonces, para terminar, la pregunta que viene es, ¿qué esperanza tiene usted? ¿Cuál es su esperanza? ¿O tiene una esperanza? ¿Su esperanza está basada en las promesas de Dios? ¿O está basado más bien en algunas deducciones, en sus ideas preconcebidas, en sus propios deseos? Por ejemplo, hay personas que creen que su esperanza es tener riqueza y prosperidad porque se imaginan que Dios les ha prometido eso. Pero cuando leo el Nuevo Testamento yo no veo tales promesas. Pero veo otras promesas mucho más gloriosas. Entonces, para algunos son esperanzas basadas en sus propios deseos. Y eso no vale.
Es muy importante que su esperanza sea basada en algo cierto. Y si hay una cosa que es cierto es el Evangelio. Una cosa es cierto, que es cierto es la salvación que les es ofrecido. Si tiene esa salvación, pues cuida su esperanza de la salvación. Cuida esa esperanza, manténgalo delante de sus ojos siempre, los ojos de la mente. Y si no tiene esa salvación, pues búscalo. Pide a Dios que le dé esa salvación. Y él dijo que no se avergonzará el que clama al Señor. Todo aquel que clama al Señor, que invoca al Señor, será salvo. Poniendo la fe y la confianza en el Señor Jesús, que murió por sus pecados, que resucitó, que está en los cielos con el Padre, que intercede por nosotros. Esa es la base de nuestra esperanza. Agárralo por la fe y marcha, anda con esta esperanza de salvación. Que el Señor les bendiga, que les dé una buena noche de descanso.